Un cordial saludo para todos. Continuamos con el diplomado en recursos humanos sobre las actitudes y habilidades y algunas competencias de un líder, especialmente aquellas que deben de incluirse dentro de su ADN. La primera de ellas es el carácter. Y el carácter no es algo superficial, no es algo que se pueda poner o se pueda quitar a conveniencia. El carácter es la misma esencia del liderazgo efectivo. Y dentro del carácter se incluyen algunos aspectos tales como la integridad, la honestidad, la responsabilidad, la ética, que juega ese papel fundamental en la forma en que las personas se relacionan con los demás y enfrentan desafíos. Podríamos decir entonces que es mucho más que las palabras, que el carácter se manifiesta a través de las acciones y a través de las decisiones que una persona toma. Y repito, en diferentes situaciones. Vamos a ver 3 puntos importantes en lo que tiene que ver con el carácter. El primero de ellos, el primer punto, son las palabras versus las acciones. Y es la verdadera esencia del carácter, se revela a través de las acciones, lo que determina verdaderamente quiénes somos. Un líder sin carácter es como un barco sin timón, es decir, va a quedar expensas a estar a la deriva y muy seguramente sin dirección. Las palabras hablan mucho más fuerte cuando van precedidas de acciones, pero realmente es mucho más fuerte, mucho más impactante cuando las acciones hablan y las palabras callan. Las palabras se silencian. Y en el liderazgo esto sí es vital. Son las acciones, no son los discursos, lo contrario, son las acciones las que construyen o destruyen la credibilidad de un líder. ¿Listo? Por eso es importante preguntarse de qué sirve uno hablar tanto, enseñar tanto, direccionar tanto, incluso hablar de integridad, si cuando llega el momento crítico donde se pone a prueba esa integridad, verdaderamente no lo demostramos. Es una pregunta que realmente vale la pena preguntarse. Ahora, el carácter define no solamente las decisiones cotidianas, sino también cómo enfrentar los desafíos el líder. Entonces, este es el primer punto. Recordemos que el carácter, podríamos concluir este primer punto, es lo que hacemos cuando nadie nos ve. Es la suma de nuestras decisiones, las que finalmente definen quiénes somos. Un segundo punto es el desarrollo personal. Y es que el carácter se forma a través de las decisiones que nosotros tomamos a diario. Decisiones que requieren reflexión y la disposición a confrontar nuestras propias debilidades. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros enfrentamos una debilidad, tomamos una elección o actuar desde nuestros principios, el cual fortalece nuestro carácter, o actuar desde nuestras emociones, que si no están alineados con esos principios, pues finalmente van a hacer desvanecer nuestro carácter. Por eso es importante trabajar en el carácter. Y no es cómodo. El desarrollo personal nunca es cómodo. Pero si nosotros no estamos creciendo, vamos a estar estancados. Y en el liderazgo, estancarse es retroceder. Entonces, el carácter en ese sentido va a impactar directamente en la confianza y en la lealtad de los seguidores cuando estos ven que el líder tiene unos cimientos sólidos, que su influencia no es temporal ni mucho menos es inestable, sino que es consistente con lo que dice y con lo que hace. Y estas dos aristas están alineados. Y cuando están alineados, es allí donde la confianza se gana, porque la confianza no se gana de la noche a la mañana, pero sí puede perderse en un instante.
Entonces la lealtad se construye con esas pequeñas victorias cotidianas de integridad que tiene el líder, con cada decisión que nosotros tomamos, esas decisiones que permiten demostrar que nuestro carácter es un carácter fuerte. Y créame algo, las personas notan eso. Las personas notan cuando un líder actúa de forma íntegra, incluso cuando nadie lo está viendo, generando un tipo de confianza inquebrantable con su equipo, o cuando, por lo contrario, está solamente haciendo pantomima, está haciendo teatro. ¿Listo? Y un tercer elemento importante dentro del carácter son los límites. Y hace referencia a esos momentos de estrés o de éxito donde las debilidades del carácter pueden manifestarse y pueden afectar negativamente el desempeño. Aquí es necesario que nosotros pensemos en líderes que, ante circunstancias adversas, no comprometieron su carácter. Uno de estos ejemplos, quizás uno de los más icónicos, sería Nelson Mandela. Recordemos que Mandela pasó 27 años en prisión, pero algo que él nunca comprometió fue su visión y sus valores. De hecho, cuando Mandela salió, no buscó venganza, sino que buscó reconciliación. Y es un claro reflejo de un carácter forjado en acero. Mandela podría haber optado divinamente por lo más fácil, dejarse consumir por el odio, pero su elección de actuar desde su carácter fue lo que lo convirtió en ese líder trascendental que ganó masas, que lo hizo, ¿sí? Otro ejemplo fue Gandhi. El liderazgo de Gandhi fue profundamente marcado por su carácter. Recordemos que él lidera un movimiento sin recurrir a la violencia, porque ese carácter estaba cimentado en la paz. Entonces, la coherencia entre sus palabras y sus acciones ganó la confianza y el respeto de millones de personas. Entonces, ¿cómo desarrollar un carácter fuerte? Bueno, primero saber que todos los días nosotros podemos entrenar, desarrollar, fortalecer nuestro carácter. ¿Listo? El carácter es una elección, no es algo con lo que nosotros nacemos, ¿no? Sino con lo que nosotros vamos desarrollando y vamos fortaleciendo, repito. Primero, pues practicar eh, la autoconciencia, conocerse a sí mismo, saber las debilidades y las áreas de crecimiento. Esto nos va a permitir ser mucho más intencional en las decisiones que nosotros tomamos a diario. Segundo, mantener la disciplina en las pequeñas cosas. Recordar que no son los grandes actos los que forjan el carácter, sino las decisiones a diario que se toman. Ejemplo, cumplir con los compromisos que nosotros tenemos, ser puntual con las citas que tenemos, tratar a los demás con respeto, la disciplina en los pequeños detalles. Y un tercer elemento importante, rodearse de personas con un carácter fuerte. El entorno influye directamente en el crecimiento de un líder. Esto es vital. Por eso es necesario rodearse de mentores o personas que nos desafíen a ser mejores. Personas que no tengan miedo de decirnos la verdad cuando nos estemos equivocando, nos estemos saliendo del camino. Entonces, quiero concluir repitiendo quizás un poco lo mismo, pero el líder con carácter sólido no se forma de la noche a la mañana, pero cada decisión consciente que nosotros tomemos nos acerca mucho más a ese ideal. Otra habilidad que debe desarrollar el líder es el carisma. Esta es una competencia vital dentro del proceso de liderazgo. Es una habilidad de atraer a las personas hacia uno mismo y no es una cualidad innata, sino que se puede desarrollar y eso es la más excelente noticia en cuanto al carisma. Que los demás se sientan bien consigo mismos que por hacerlos sentir bien con nosotros mismos. Carisma es amar la vida, es dar esperanza, es compartir de uno mismo. ¿Qué podríamos hablar? Es esa cualidad que las personas comienzan a reconocer en nosotros
y nada tiene que ver con ser encantador o extrovertido. Ojalá fuera eso, pero no, no lo es, para nada. ¿Sí? El verdadero carisma es una herramienta poderosa que permite a un líder no solamente atraer a las personas, sino también conectarlas con una visión. Entonces aquí hay algo muy importante. Y es que si bien el carisma no es una habilidad reservada para unos pocos afortunados, todos tenemos la capacidad de desarrollarla si trabajamos en las áreas correctas. Como por ejemplo, una de esas áreas es la autenticidad. Nuestros colaboradores, las personas que nos rodean, se sienten atraídas por líderes que son genuinos, que no tienen miedo de mostrar quiénes son realmente, con sus fortalezas, con sus debilidades, con sus victorias, con sus fracasos, con sus triunfos, pero también con sus errores o derrotas. ¿Por qué? Estamos rodeados de un mundo que está lleno de máscaras. Por lo tanto, ser auténtico es algo revolucionario hoy en día. Si uno quiere cultivar el carisma, debe empezar por ser uno mismo, así libre, sin máscaras y pretensiones. Eso va a generar una conexión real y eso es influenciar. De hecho, en marketing digital, hoy lo estamos viendo. Hoy estamos viendo cómo los videos, entre más reales sean, tienen más conexión. Entonces la gente comienza a transmitir en vivo y esos live comienzan a tener millones de visitas, se suman cientos de personas, tiene muchos views, muchos compartir, etcétera. ¿Por qué? Porque están viendo una persona tal cual como es, sin edición. Entonces, ser auténtico es una de las primeras cosas que nosotros tenemos que desarrollar. Lo segundo, actitud positiva y entusiasmo genuino. Entusiasmo significa ser lleno de Dios. Por lo tanto, el carisma es contagioso cuando se basa en una actitud positiva, en un auténtico entusiasmo. Cuando yo adopto una actitud positiva hacia la vida y puedo mostrar esa llenura de Dios por lo que hago, por lo que soy, por el impacto que estoy teniendo en la gente, entonces yo comienzo a irradiar también esa energía y esa pasión, que es algo irresistible para las personas. Mire, nadie quiere seguir a alguien que está desmotivado o alguien que es pesimista. La energía es contagiosa. Si nosotros no estamos emocionados por una causa, por un proyecto, por una visión, los demás lo van a sentir y no van a querer unirse. Pero si nosotros estamos emocionados por la causa, por el proyecto, por la visión, los demás lo van a sentir y van a querer unirse. Entonces es preguntarse, ¿será que yo estoy emocionado? ¿Estoy entusiasmado por esa causa, por ese proyecto, por esa visión? ¿O por el contrario, no lo estoy? Entonces, acá tengo que considerar la empatía como una clave básica dentro del carisma. Yo necesito conectar con los demás. Ya hemos dicho que para conectarlo con los demás necesito ser auténtico, pero también tengo que mostrar esa autenticidad desde el corazón. No como un traje que yo me coloco a mi conveniencia, sino que lleno de Dios, lleno de entusiasmo, yo puedo ir primero a preocuparme por los intereses del equipo, por los intereses de mis compañeros de trabajo. Y la consideración a los demás inicia cuando el líder demuestra que se preocupa por los intereses del equipo antes que por sus propios intereses. Mire, eso genera una conexión profunda y sobre todo una conexión duradera. Escucha, la escucha activa es vital. Esto vamos a hablar un poco más adelante para poder entender las necesidades del equipo y sobre todo responder a ellas. Entonces, el carisma real no se trata de ser el centro de atención, sino de hacer que los demás se sientan valorados. ¿Listo? Cuando esto suceda, hay que cuidarnos de un enemigo que todos tenemos en común y se llama el orgullo. El carisma se destruye cuando el líder pone su ego por encima de su equipo, porque ahí es donde llega el orgullo.
Entonces tenemos que eliminar el orgullo y abrazar la humildad. ¿Listo? ¿Y por qué? Porque la humildad no es debilidad. La humildad es poder bajo control. Es la base de un carisma genuino. Un líder que está dispuesto a aprender, a escuchar, a mejorar constantemente. ¿Cuándo? Cuando dejamos el orgullo y cuando abrimos la puerta a esas relaciones significativas y una influencia duradera con nuestro equipo de trabajo. Entonces, el carisma es importantísimo porque estamos dando esperanza, estamos amando lo que hacemos, compartimos de nosotros mismos. En pocas palabras, conectamos corazones y mentes para construir los puentes hacia la confianza. Por eso, para concluir esta segunda habilidad o competencia blanda, que debe estar en el ADN del líder, tenemos que fomentar un ambiente de confianza y de colaboración. ¿Listo? Usemos nuestro carisma cuando lo vayamos desarrollando, por favor, hagámoslo, usémoslo para empoderar a los demás, para inspirar confianza, para dar a otros el protagonismo, para multiplicar nuestra influencia. La gente quiere seguir a un líder que los hace sentir parte de algo mucho más grande, que reconoce su valor y los motiva a alcanzar su máximo potencial. Otro elemento importante en el desarrollo de las habilidades y competencias blandas dentro del ADN del líder es el compromiso. El compromiso como el motor dentro del liderazgo efectivo es la fuerza que impulsa a superar los obstáculos y a alcanzar los logros significativos. Podemos decir que el compromiso comienza en el corazón, se prueba con la acción, inspira y atrae a otros. El compromiso es una fuerza interna que se manifiesta a través de acciones concretas y que tiene el poder de influir en los demás, convirtiéndose en un pilar esencial. Para el compromiso, sí es importante medirlo por lo que nosotros hacemos, no por lo que nosotros decimos. Y hay un ejercicio que para mí es vital y que siempre comparto con mi equipo de trabajo, con mi equipo de líderes. Y cuando vamos a evaluar el compromiso, siempre evaluamos a partir de una pregunta. ¿Dónde inviertes el tiempo y dónde estás invirtiendo los recursos? Esta pregunta es importante. ¿Por qué? Porque las prioridades de en dónde invierto el tiempo y en dónde estoy invirtiendo mis recursos están revelando mi nivel de compromiso. Prioridades se revelan en el calendario y en los gastos. Así de sencillo. Y prioridades es, ¿estoy comprometido con estas prioridades o no? Entonces tenemos que revisar en qué estamos invirtiendo el tiempo y en qué estamos invirtiendo el dinero. Nos vamos a dar cuenta rápidamente si nuestras acciones están alineadas con nuestras metas o no. Si pasamos más tiempo en actividades que no aportan a la visión del liderazgo. Si, bueno, eso es un signo claro de que nuestro compromiso necesita o no ajustes. Entonces, hay que mirar nuestra agenda, las últimas semanas, cuánto tiempo he dedicado a desarrollar a mi equipo, a alcanzar nuestras metas colectivas, luego revisar nuestros gastos, en qué estamos invirtiendo, si estamos invirtiendo dinero en el crecimiento personal, en el bienestar de nuestro equipo de trabajo, en los recursos que nos acercan a nuestros objetivos o no. Y algo importante, si hay discrepancias entre lo que nosotros decimos y en lo que nosotros hacemos, es el momento de ajustarlo. ¿Por qué es el momento de ajustarlo? Porque el compromiso nace de una motivación profunda. Y si esta relación de prioridades entre calendarios, gastos, no están siendo alineados con la filosofía de liderazgo que nosotros tenemos, entre ellos el compromiso, es necesario hacer una introspección. Y aquí es algo muy clave. ¿Por qué? Porque el líder comprometido es el líder que también hace introspección para conocer no solamente el qué, sino el por qué de lo que está sucediendo, de la causa de lo que sucede. Entonces el compromiso no puede ser superficial, tiene que ser genuino y tiene que ser sostenible en el tiempo, ¿no? Debe estar conectado a una motivación profunda.
Entonces, estamos dispuestos a luchar por esta causa, por estos valores, por estos principios. Si nuestra respuesta es sí, entonces estamos comprendiendo nuestras verdaderas o las verdaderas motivaciones eh, por las cuales nosotros estamos dispuestos, valga la redundancia, a hacer esos sacrificios. Y es allí donde el compromiso se vuelve inquebrantable. Liderar no es fácil. Liderar es difícil. ¿Por qué? Porque cuando tenemos claro el compromiso, sabemos que tenemos que hacer sacrificios. ¿Listo? Y al hacer sacrificios, pues yo tengo que mirar a mi interior. Tengo que mirar lo que hay en mi corazón. ¿Listo? Se prueba con la acción, inspira y atrae a otros. ¿Qué podemos decir? Bueno, vivir día a día comprometido requiere disciplina, requiere sacrificio, requiere determinación firme. Pero de las tres, yo diría la disciplina. La disciplina es clave para mantener el compromiso. Entonces, seamos disciplinados. Seamos disciplinados. ¿Listo? Seamos disciplinados. Porque la disciplina desarrolla todo esto también. Y al fin y al cabo, si soy disciplinado con lo que yo hago, pues voy a ser disciplinado también con el multiplicar mi liderazgo en otros. Y al multiplicarlo, pues se va a reflejar también este nivel de compromiso. Otro elemento importante dentro del desarrollo de las habilidades blandas está la comunicación. Y la comunicación es un pilar fundamental dentro del desarrollo del liderazgo. De hecho, es el puente que conecta la visión del líder con la acción de su equipo. Y aquí hay varios elementos importantes. Uno de ellos es la simplicidad y la claridad con la cual yo transmito un mensaje. No vamos a hablar solamente del tono, el lenguaje corporal, la emoción, bueno, todo lo que los elementos necesarios de la comunicación me enseñan. Pero hay un ejercicio bonito que yo hago y que sugiero siempre hacer a las personas que hacen parte de mi equipo de liderazgo. Y es, vayan por favor y lo que tengan que decir se lo van a transmitir a un niño más o menos de 10 años, 10, 12 años. Si este muchacho o este niño comprende lo que usted le está diciendo, vamos en el camino correcto. ¿Por qué? La verdad es que la simplicidad y la claridad son nuestros mejores aliados. Entonces a veces nosotros hablamos para que las personas nos entiendan y no hablamos para hacernos entender. Son dos cosas muy diferentes. ¿Por qué? Porque es que yo puedo hablar tratando de que las personas entiendan lo que yo estoy diciendo y no estoy hablando para que yo me haga entender. Y es ahí donde yo tengo que conocer a la audiencia. Yo tengo que conocer a la audiencia. Entonces, enfoquémonos en la audiencia, no nos enfoquemos en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque la comunicación efectiva pone a la audiencia en primer lugar. ¿Y cuál es la audiencia? Nuestro equipo de líderes. Es así. Entonces, es allí donde tenemos que enfocarnos como líderes. Por ejemplo, no es solamente hablar de las metas o lo que solo nos interesa a nosotros, sino entender qué es lo que necesita escuchar el equipo. Entonces, antes de hablar, escucha. Escucha las preocupaciones del equipo, las preguntas que tiene el equipo, los deseos del equipo. Y de acuerdo a eso, adaptemos nuestro mensaje a esas necesidades. Y entonces yo me estoy haciendo entender. Ahí yo ya empiezo a hacerme entender. ¿Listo? ¿Por qué? Porque estoy creando una atmósfera, estoy creando un ambiente donde el equipo se está sintiendo valorado realmente. El equipo se está sintiendo valorado realmente. Yo tengo que hacer preguntas cuando estemos con nuestro equipo.
Tengo que involucrar a las personas. Tengo que asegurarme de que el mensaje que estemos transmitiendo resuene con ellos. Mire, recordemos algo importante. Las personas no siguen una idea, siguen a personas que entienden sus necesidades. Por eso es necesario, repito, escuchar. Escuchar. Muestre la verdad. Busque una respuesta a las preguntas. Entonces, mostrar la verdad, venga, ¿qué es lo que sucede? A mí me pasa esto. ¿A ti qué te está pasando? Entonces, es ahí donde yo comprendo que tengo dos oídos para escuchar y una sola boca para hablar. Entonces, la escucha activa, ahí es donde yo comprendo, repito, que la escucha activa es el arma secreta de un gran comunicador. Es escuchar con intención. Los grandes líderes no solo hablan, también escuchan activamente. Entonces, cuando escuches, vas a obtener la información que necesitas para liderar brutalmente mejor, extraordinariamente mejor. Y cuando escuches, es necesario retroalimentarse constantemente. Ese es el ciclo de la retroalimentación. ¿Listo? Estar abierto a recibir críticas, sugerencias, mejor dicho, solicita toda la retroalimentación que te sea suficiente. La opinión del equipo, sobre cómo nos comunicamos, qué nos hace falta. Bueno, con humildad, ¿no? Con humildad, como digamos hace un momento. Entonces, pues otra arma poderosa dentro de la comunicación, al buscar respuestas, también necesitamos buscar respuestas emocionales. Y muchas de esas respuestas emocionales, el equipo no la va a dar, pero entonces yo puedo generar una conexión. Y esa conexión no se trata de transmitir información, se trata de inspirar a la acción. ¿Qué tengo que hacer allí? Utilizar historias, utilizar ejemplos, utilizar emociones para hacer de nuestro mensaje algo memorable. Y es allí las analogías, el storytelling, bueno, en fin. Ejemplos reales de cómo nuestras ideas han funcionado en el pasado, cómo hemos superado desafíos o también nuestros errores. ¿Listo? Y entonces ellos estarán dispuestos a seguirnos hacia donde nosotros los queremos llevar. Otra habilidad importante que aparece para ser parte del ADN del liderazgo es la capacidad. Vamos a observar dos tipos de capacidades. La capacidad de respuesta, que la vamos a ver un poco más adelante, y la capacidad, que es la que estamos estudiando en este momento, que es la habilidad clave para transformar la visión en acción, que tiene que ver con el comunicar, el planificar, el ejecutar, de tal manera que los demás reconozcan que nosotros sabemos cómo hacer las cosas y que ellos como equipo sientan el deseo de seguirnos. Es más que solo conocimiento y habilidades técnicas. Se trata de tener la capacidad, ojo, de inspirar y motivar a otros a través de la acción que realizamos nosotros mismos y de nuestras competencias. Hacer todo esto con pasión, siendo un ejemplo para que los demás quieran imitarnos. Es allí donde van a vernos como personas o líderes que marcamos diferencia. Nos volvemos en molde y nos volvemos modelo. Para ello, ¿qué tenemos que desarrollar dentro de la capacidad? Por ejemplo, la habilidad o más bien la capacidad de desarrollar habilidades interpersonales. Entre ellas, la gestión, la resolución de problemas, esto lo vamos a ver un poco más adelante. La planificación y la organización son herramientas esenciales de un líder que muestra capacidad para establecer objetivos claros, alcanzables, medibles, con estrategias para superarlos antes de que se conviertan en problemas, la capacidad de la toma de decisiones, la capacidad de resolución de conflictos, todo lo que tenga que ver con capacidad en acción. ¿Listo? Esto genera confianza porque somos decisivos, más no impulsivos,
desarrollamos el discernimiento para actuar de la mejor manera posible, nos apoyamos en datos, en experiencias pasadas, en opiniones de expertos para tomar decisiones inteligentes y sobre todo calculadas de cómo proceder frente a los desafíos que se nos están presentando. La capacidad no es estática. Un líder que es comprometido con desarrollar capacidad entiende que siempre hay algo nuevo que aprender. Por lo tanto, el aprendizaje continuo comienza a ser parte de su liderazgo. Desarrolla esa capacidad de aprendizaje, tener una mente siempre de aprendiz. Y esto establece un ejemplo poderoso para su equipo. Una cultura de desarrollo constante, de resultados tangibles, fomentando la innovación y el compromiso en todos los niveles. Y esto es genial. Esto es genial. Dentro de la capacidad hay puntos importantes que tenemos que mirar y vamos a hacerlo a grosso modo. Uno de ellos es el desarrollo personal. Claro, dentro del desarrollo personal hay muchas cosas que nosotros debemos de trabajar, sí. No solamente el carisma, no solamente la inteligencia, sino la resiliencia. La resiliencia es el sello de los grandes líderes. Tenemos que desarrollar resiliencia, superar las crisis, adaptarnos a lo inesperado, especialmente en este tiempo de cambios tan abruptos, tan constantes, para salir de esos desafíos fuertes que se nos están presentando. ¿Listo? Entonces eso es un punto. La resiliencia no es resistir, sino poder crecer en medio de la adversidad. Lo segundo es fomentar la colaboración. Es fomentar la colaboración. Y es aquí donde también es importante tener en cuenta al equipo. Si bien decíamos hace unos instantes atrás que teníamos que darnos cuenta de cómo estaban viviendo y qué era lo que estaban sintiendo, pues para ello los tomamos y los hacemos parte de una causa. Les preguntamos qué es lo que está sucediendo, cómo ven, por ejemplo, los planes que nosotros tenemos frente a algunas circunstancias, pedimos su apoyo, porque comprendemos que tenemos que construir esas redes, tanto dentro como fuera del equipo. Y es allí donde entendemos que la colaboración en los tiempos difíciles no solamente va a fortalecer los individuos, nuestro equipo de trabajo, sino que también vamos a crear un equipo mucho más cohesionado, donde vamos a fomentar, repito, la resiliencia colectiva. Lo tercero, el feedback constructivo. El feedback es algo que vamos a ver dentro de auto-coaching. Entonces eso lo veremos más adelante. Quizás no en esta clase, pero sí en otra. Pero el feedback constructivo es darnos cuenta de que efectivamente hay cosas que han sucedido y que tenemos que mejorar, pero no para quedarnos en el pasado, sino por el contrario, para si nos volviera a suceder, cómo vamos a afrontar dichas situaciones. La adaptabilidad es otro punto importante. ¿Por qué? Porque nunca sobrevivirá el más fuerte, sino el que desarrolla la capacidad de adaptarse. Y esto nos lo ha demostrado no solamente la historia de la biología, de las ciencias naturales, sino también se ha confirmado por los estudios en psicología, los estudios en etología y los estudios precisamente en todos los ámbitos de comportamiento humano. Entonces es necesario desarrollar adaptabilidad, sí. ¿Por qué? Porque la adaptabilidad es un músculo que se fortalece con cada experiencia. Es ese músculo que nos ayuda a transformar a nuestro equipo de trabajo y sobre todo al entorno. Entonces, cada vez que nosotros enfrentemos una prueba de liderazgo, recordemos que esta es una oportunidad para fortalecer. Y por último, la mentoría. Por favor, déjese guiar y guíe también al equipo. Rodéese de personas que ya hayan recorrido situaciones, caminos que lo van a llevar a ustedes a ser mucho mejor. Cuando nosotros comprendamos eso, entonces elegiremos mejor a las personas que nos rodean y con las cuales vamos a entablar estos procesos de mentoría en el liderazgo.
La capacidad de respuesta es otra de las habilidades o competencias blandas que debe desarrollar el líder y tiene que ver con descubrir la raíz del problema para poder saber cómo actuar, realzar la solución de los problemas, evaluar opciones para un impacto máximo, multiplicar las oportunidades. En otras palabras, al encontrar la raíz del problema y tomar decisiones informadas, pues lógicamente vamos a ser selectivos con lo que creemos, las decisiones que tomamos y las acciones que vamos a tomar. ¿Listo? Decisiones y acciones que tomamos. Entonces, la capacidad de respuesta no es otra cosa sino el poder de reaccionar con rapidez y sobre todo con precisión. Es una necesidad estratégica que todo líder tiene que desarrollar. ¿Listo? Con claridad para poder inspirar confianza y movilidad al equipo. Hacer que el equipo se mueva hacia donde nosotros hemos creído o creemos que van a girar las circunstancias. Entonces, ¿por qué es importante la capacidad de respuesta? Un líder con capacidad de respuesta sabe, por ejemplo, que el cambio es inevitable y en lugar de resistirlo, lo va a utilizar como una oportunidad. ¿Listo? Y ahí entra lógicamente los propósitos, el método que nosotros utilizamos, tiene que ser muy flexible porque van a haber personas que van a sumar o que van a restar dentro del equipo, que van a estar a favor, de acuerdo o no con lo que nosotros estamos haciendo. Entonces la capacidad de respuesta no es solo lo que nosotros hacemos, sino también cómo lo comunicamos. ¿Listo? Por eso el mensaje debe ser claro, debe ser oportuno. Debemos de comunicar de manera inmediata lo que nosotros sabemos y lo que estamos evaluando para crear una atmósfera de transparencia que va a generar confianza. ¿Listo? Lo cual es crucial, por ejemplo, en circunstancias que están en constante cambio. Es la base, la claridad en la comunicación es la base de un equipo cohesionado. Entonces, siempre que vayamos a tomar eh, una decisión, tenemos que evaluar el estado emocional del equipo. Tener la capacidad de respuesta es similar a tener inteligencia emocional. Digo similar porque hace parte de la inteligencia emocional, pero es allí donde yo me calmo, anticipo, no solo la crisis antes de que llegue, valga la redundancia, sino cómo van a reaccionar las personas. Entonces la capacidad de respuesta es eso, es comenzar antes que la crisis llegue. Anticiparse a los desafíos antes de que estos se conviertan en esos problemas que a veces yo no puedo evitar. Entonces, yo tengo que responder, tengo que adaptarme y tengo que liderar los cambios en los tiempos de incertidumbre. Y para eso necesito desarrollar la capacidad de respuesta, esta habilidad que más que técnica, yo digo, y blanda, porque pareciera que tuviera las dos. Una porque técnica, porque tengo que analizar éxitos pasados, datos, aprendizaje, y blanda porque tengo que saber comunicar todo esto de manera que la gente me comprenda y emocionalmente pues no se vaya, como quien dice, a reaccionar mal, ¿no? A reaccionar de la peor manera. Pero si es una combinación de rapidez, de adaptabilidad, de comunicación efectiva, e inteligencia emocional. Cuando nosotros como líderes dominamos esta cualidad, no solamente navegamos por la crisis, sino que aprovechamos cada oportunidad para fortalecer a nuestro equipo y avanzar hacia el puerto del éxito. Esto es una competencia esencial. Luego, avanzamos con la organización. La organización es la clave. La clave, por ejemplo, para establecer nuestras prioridades y para concentrarnos en lo que es verdaderamente importante. Por ejemplo, hay una fórmula para desarrollar, digámosle, aquellas cosas que me cuestan. Por ejemplo, trabaja en tus áreas débiles el 5%. Tomemos entonces el 5% de 24 horas. ¿Listo? El 10% son 2 horas con 40 minutos. Por lo tanto, el 5% equivale a 1 hora 20 minutos. Esa hora 20 minutos vamos a distribuirla tanto en la mañana como en la tarde
y en la noche. Por partes iguales, bueno, ya eso es, digámoslo, una estrategia de cada uno de nosotros. Pero si nuestra debilidad es el estudio para el desarrollo personal, por ejemplo, leer un libro, entonces yo tomo, por decir, eh, unos 30 minutos por la mañana, 30 minutos en la tarde y 30 minutos en la noche. Esto me suma 90 minutos. ¿Listo? Prácticamente 1 hora y 20. Yo estoy trabajándome, yo estoy trabajando en una área débil. Hay que trabajar en nuestras áreas débiles, pero trabajar en las áreas débiles no es fácil. Entonces, como no es fácil trabajar en estas áreas, le voy a dedicar solamente el 5%. El 25% nos vamos a concentrar en el crecimiento y el 70% en las áreas que son de fortaleza nuestra. Esto nos va a permitir reflexionar y tener un mejor enfoque de la organización, de la estrategia y de los planes que nosotros tenemos. Por lo tanto, tengo que establecer prioridades. Nunca se le olvide que la primera prioridad es Dios. La segunda es usted. Usted es la segunda prioridad. Nunca lo será su familia. Su familia está en el tercer escalón. ¿Por qué? Porque si usted no está bien con Dios, no está bien con usted mismo, no va a estar bien con los que ama, especialmente con su pareja, con sus hijos, con su familia. Y recuerde en la escala de prioridad el cuarto lugar y tiene que ver con su trabajo. ¿Listo? Con su trabajo. Llámese empresa, equipo de trabajo, emprendimiento, lo que sea. Alguien me preguntaba alguna vez, no, pero entonces, ¿dónde quedan los sueños? Los sueños hacen parte de usted. ¿Listo? Por eso usted está allí, dentro de las prioridades, especialmente en el segundo eslabón, porque el primer eslabón es Dios. Una vez establecidas las prioridades, yo tengo que evaluar y ajustar regularmente, porque a veces puedo desviarme con tanto compromiso, puedo desviarme con tantas actividades, puedo desviarme y creer que estoy haciendo lo que está bien, cuando en realidad no. Otra habilidad blanda que necesito desarrollar es la generosidad. Y esto tiene que ver con el dar, pero dar sin esperar nada a cambio. Dar porque soy una persona agradecida. Dar porque priorizo a las personas. Dar porque controlo el deseo de posesiones, es decir, desaforadamente, el egoísmo, por ejemplo, sino que abro la mano para dar. Y veo el dinero como un recurso para bendecir a otros, para llevar felicidad, para suplir necesidades, para crear redes de apoyo, para poder extenderme, extender las estacas y seguir creciendo en los diferentes desafíos que tengo, con emprendimientos, con proyectos. Por lo tanto, yo tengo que desarrollar el hábito de dar. El dar es una de las habilidades blandas más profundas que tienen los líderes, los grandes líderes en el mundo. La proactividad es otra de las habilidades blandas que debe desarrollarse en el liderazgo, que debe llevarse en el ADN del liderazgo. Pero para la proactividad yo tengo que cambiar nuestra actitud mental. La actitud mental debe ser cambiada. No esperar que las oportunidades lleguen a nosotros, sino correr para que las oportunidades, lógicamente, logren ser alcanzadas. Yo tengo que hacer que las cosas sucedan. No puedo ser un observador pasivo de lo que está sucediendo, sino que proactivamente hago que éstas puedan darse, puedan venir a mí. Por lo tanto, tengo que reflexionar sobre nuestra disposición al actuar. Si hay alguna crisis mental, anímica o por el contrario, algo está sucediendo dentro de mí, yo tengo que buscar ayuda. Por eso lo veíamos hace un momento sobre la necesidad de rodearnos de personas que sean capaces de, personas que puedan brindarnos mentoría. Todos los grandes líderes tienen mentores. Necesitan ser escuchados. Dentro de la proactividad siempre será importante revisar nuestras metas, el cómo vamos en el avance para alcanzarlas. Y si hay que hacer ajustes, pues hay que hacerlos, pero hay que establecer metas, hay que tomar pequeños pasos
Para ello hay que rodearnos de personas que sean proactivas también para aprender de ellas. La escucha activa también es otro de los elementos importantes dentro de las habilidades blandas que debe llevar un líder. Porque escuchar no solamente implica oír palabras, sino también captar sentimientos y tendencias. Entonces, para escuchar activamente, primera sugerencia, cambie la agenda. ¿Cómo así cambiar la agenda? Sí, porque si nuestra agenda siempre ha sido el acaparar toda la atención, el ser un monólogo en medio de tantas personas, pues hay que cambiarla. Y entonces saber que debo de brindar también influencia a las personas para que podamos recíprocamente hablar, intercambiar ideas, poder conocer necesidades. Y conocer necesidades también es ir a visitar a las personas, estar en su ambiente para poder recolectar mayor información que me sea posible para poder transmitir una visión con pasión y sobre todo de tal manera que ellos puedan comprender y verse alentados a apoyarnos en esto. Escuchar mucho más allá de las palabras, escuchar sentimientos, captar emociones, captar necesidades, captar sueños. Hagamos preguntas abiertas, preguntemos tanto como nos sea necesario y sobre todo practicar la empatía hace parte de la escucha activa. La actitud positiva también es otro elemento importante dentro de la gestión de las habilidades blandas para el desarrollo de un liderazgo efectivo. Y actitud positiva tiene que ver con una decisión personal, de poder renovar nuestra mente, de poder transformar nuestro interior. Y esto es, repito, una decisión personal. Usted puede estar rodeado de personas que son muy positivas, pero si ustedes y yo no trabajamos en nuestro interior, no hacemos auto-coaching, pues entonces la amargura, el resentimiento, el enojo, la ira, entre muchos otros de los sentimientos o emociones negativas que van a abarcar nuestro corazón, nos va a volver personas amargadas, repito, infelices, negativos. Para ir concluyendo nuestra clase el día de hoy, también tenemos que hablar de la solución de problemas. La solución de problemas es una de las habilidades blandas que más se busca en los puestos de trabajo. Y tiene que ver también con la capacidad de respuesta que hablábamos hace un momento atrás, cómo anticiparnos a los problemas, cómo tratar un problema a la vez, no abandonar cuando soy parte del problema, fruto de la tristeza o la depresión, sino también hacer parte de esa solución y, ¿por qué no? Que me traten a mí también, porque puedo ser yo el problema. Y la solución nos permite desarrollar métodos que nos permitan alcanzar el objetivo, que no es otro sino encontrar solución a ese problema. Esto lógicamente solo no lo voy a lograr. Yo necesito rodearme de personas competentes, con competencias técnicas y blandas que me van a acompañar en este camino. ¿Listo? Cada que tengo que hacer design thinking, toda la que usted quiera. Que tengo que hacer brainstorm, todo lo que usted quiera. Lluvia de ideas, bueno, en fin, todo lo que usted quiera, dígalo en español o en inglés, pero es necesario que desarrollemos esta habilidad. Tenemos el networking. Un líder sin seguidores no es líder. Entonces la primera habilidad en el networking es entender cómo piensa y cómo siente la gente. La gente les gusta sentirse especiales. Por lo tanto, es necesario hacer cumplidos sinceros. Las personas desean un mejor, quieren un mejor mañana. Por lo tanto, es necesario mostrarles esperanzas. Claro que la esperanza se muestra a través de las acciones, a través de las palabras. ¿Listo? Las personas desean que alguien los dirija. Por lo tanto, es necesario navegar con ellos. Las personas también son egoístas. Por lo tanto, hábleles primero de sus necesidades. Las personas también son poco emocionales. Por lo tanto, estimúlelos.
que sean expresivos, que expresen lo que están sintiendo, porque las personas también quieren el éxito. Por lo tanto, ayúdelos a ganar. Pero yo necesito rodearme de personas, conozca personas, colóquese metas para el próximo año, por ejemplo, para el próximo semestre, para el próximo mes, para la próxima reunión. Usted puede decir, para el próximo mes voy a asistir a 2 reuniones y quiero conocer 40 personas nuevas. El próximo semestre quiero conocer 180 personas nuevas. El próximo año quiero conocer 400 personas nuevas. Y esas redes nos permiten ir abriendo un mundo de oportunidades maravillosas, donde puedo influir a otros y que otros también influyan en mí. La responsabilidad también es otra de las habilidades blandas que es necesario que nosotros desarrollemos. Y responsabilidad también tiene que ver con esa disciplina, terminar el trabajo que comenzamos, estar dispuestos a ir a la milla extra, es decir, a tener claro nuestras prioridades y ser responsable, producir a pesar de la situación que nosotros podamos estar viviendo. La responsabilidad es algo esencial también dentro del proceso de liderazgo. El servicio no se trata de posiciones o habilidades, sino de actitud. Es necesario tener la actitud de servicio. Recordemos que el servicio, más allá de una de las habilidades blandas que más se busca hoy en día, históricamente por lo menos, nuestro Señor Jesucristo lo dijo, ¿no? Que si hay algo muy, muy grande que una persona pueda desarrollar o pueda tener, es el servicio. De hecho, una de las frases más elocuentes o una de las más repetidas en los últimos tiempos dice lo siguiente: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces el servicio es algo elemental y el servicio tiene que ver con unos aspectos importantes, algunos aspectos importantes. Primero, pues tener la seguridad, poseer seguridad de quién soy. ¿Por qué? Porque esto me va a permitir que sirva y sirva independientemente de que me den o no las gracias, de que me den la palmadita en el hombro o no. El servicio pone a otros primero, sabiendo y tratando a los demás como si fuesen superiores a mí mismo. El servicio es tomar la iniciativa, no es esperar ser servido, sino decidir a servir. Y es que en el servicio no se impone nuestra posición, nuestros logros o nuestros, digámosle, diplomas o títulos. No, no se impone nada de eso. De hecho, el servicio es algo que debe hacerse con agrado y se sirve por amor. Sabiendo entonces que el amor es uno de los estímulos más apremiantes que se forja en el corazón y se desarrolla en el carácter y se visualiza a través de una voluntad que es movida por algo muy fuerte, la fortaleza o la fuerza que puede mover todo un universo, que es el amor. Y por último, el liderazgo, que es de lo que hemos venido hablando en todo este módulo. Y solo quiero recordarles dentro del liderazgo, repasar nuevamente la selección, la asociación, la delegación y la reproducción. Es allí donde es necesario ir a esta clase de la introducción del liderazgo, donde veamos ampliamente algunos matices sobre la selección, sobre la asociación y sobre la delegación, y también sobre la reproducción en el liderazgo. Entonces, no siendo más, estas son algunas de las habilidades o competencias blandas que debemos de desarrollar y que deben de convertirse y llevarse en el ADN de un líder. De antemano, muchas gracias por su atención en este tiempo.